El atentado contra la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero marcó un punto de inflexión en la historia reciente del sistema judicial uruguayo. No se trata solo de un ataque a una persona, es una agresión directa al Estado de Derecho, a la independencia de justicia y a la lucha contra el crimen organizado. El hecho, vinculado a bandas criminales de alto perfil, aparentemente, plantea interrogantes urgentes sobre la seguridad institucional, la capacidad de respuesta del sistema penal y el alcance del poder mafioso en nuestro país. Para analizar estas implicancias desde el punto de vista jurídico, criminológico, también políticas de este episodio, nos gusta presentarles esta mañana a una voz calificada. Estamos hablando de Germán Haller, catedrático de Derecho Penal, profesor de Criminología de la UDELAR. Qué gusto, Germán, tenerte aquí otra vez. Es un gusto estar con todos ustedes. ¿Cómo interpretás en primeros rasgos así este atentado? Bueno, como todo atentado, ¿no? Es tremendo, es espantoso porque son mecanismos que lo que pretenden, entre otras cosas, más allá del eventual daño físico, corporal, que uno puede conjeturar que se le pretendía matar, herir o asustar, ¿no? El asustar es siempre en todos los casos, pero eso podría ser. Pero más allá de eso, implica la pretensión clara de infundir terror, pánico, temor, no solo respecto de ella, sino respecto de todo el sistema operativo. Al apuntar a la cabeza del Ministerio Público significa apuntar a todos los fiscales. Lo primero que hay que considerar, obviamente, y es lo que todo el mundo sabe, es la parte estrictamente personal. Después vienen los cargos, es decir, porque lo primero es que hay una persona. Una persona, una familia, el atentado se lleva a cabo en la casa sin discriminar absolutamente nada. Es decir, nos hace recordar algunas otras situaciones del pasado, aunque por supuesto que no tienen vínculo, pero nos hace recordar eso. Incluso a mí enseguida me vino a la memoria, y después circuló en las redes algo por ahí, la anécdota aquella en 1971, que me acuerdo porque vivía y gozaba de algunos años de edad, el secuestro de Berro Oribe, que era el fiscal, equivalente al fiscal de corte. El cargo era un poco distinto porque hubo cambios desde el punto de vista legal. Pero aquel secuestro, ¿no? Y ese tipo de actividades, aquel secuestro o esto, que no están vinculados, pero el hecho criminal sí guarda vínculo histórico, ¿no? Aquel secuestro y esto no pretenden únicamente la captación en aquel momento o en esto de un atentado físico contra la persona Mónica Ferrero, excelente persona por cierto, además de todo. No solo es eso, pretende amedrentar y afectar. Tú decías muy bien al Estado de Derecho, y yo simplemente lo iba a decir, ya lo has dicho bien, así que está estupendo, pero yo agrego que es un atentado contra la democracia, contra un sistema democrático. Por lo tanto, es de suma gravedad no solo el hecho físico, sino todas las implicancias que tiene. ¿Que marque un punto de inflexión? Bueno, claro, sí, pero vamos a ser sinceros, esto es un hecho más, un hecho sumamente grave, gravísimo, en una escalada de hechos que se vienen dando desde hace décadas atrás. Hechos puntuales, más pequeños, menos llamativos, pero también son como mecanismos de ir avanzando. No digo de ir probando porque no necesariamente es la misma gente, vamos a ser claros, tampoco hay que ser paranoico con esto, pero sí es verdad que se va pulsando un poco al sistema y qué tipo de respuestas se dan. Uruguay tenía, conociendo estos antecedentes, digamos, este proceso en el que venía, ¿tenía margen para realmente frenarlo o más allá de que se hayan tomado medidas correspondientes, era algo que iba a pasar igual en función de lo que pasa también en la región? Margen para frenarlo siempre hay, lo que no quiere decir, y pongámonos nosotros en el rol del que tiene que llevar a cabo las actividades preventivas, uno funciona en cierta medida a ciegas. Entonces, y como una gallina ciega en un juego que ya no se hace más, bueno, pero equivaldría a andar dando palos en el aire y tratando de encontrar algo que no se sabe lo que es. Es verdad que es difícil, pero por supuesto que en buena medida es prevenible. Veámoslo de otra manera. Indudablemente esto deja al descubierto una falla operativa. Un atentado se puede producir. Bueno, hace no tanto hubo un atentado contra el presidente de Estados Unidos en un acto. Bueno, todavía no era presidente, pero bueno, para el caso. Fue y ahora es en el medio. Y es una persona con un gran sistema de vigilancia. Y no nos olvidemos que a Kennedy lo mataron y podríamos seguir con un sinfín de atentados exitosos. Pero una cosa es decir, bueno,
no pudimos contenerlo, nadie lo puede evitar. Y otra cosa es decir, sí, también hubo fallas operativas en el atentado contra Kennedy, en el atentado contra Trump, y aquí lo hay en el atentado contra Mónica Ferrero. Es decir, sí se podía prevenir. Es evidente que la casa no disponía de los mecanismos. No conozco la casa, quiero aclarar, hablo por lo que uno puede interpretar, de repente estoy equivocado, pero no tenía los mecanismos o dispositivos para, cuando menos, dificultar más el acceso desde el fondo. Eso me parece que es de perogrullo, ¿no? Aler, uno se pregunta si realmente es tan elaborado el pensamiento de los que intentaron amedrentar o eventualmente matar a Ferrero para darle una señal al sistema judicial, pero también político, o es una cosa más, digamos, más impulsiva. ¿Eso desde el punto de vista criminológico se puede analizar o no? Sí, tu pregunta no solo es pertinente, sino que me alegro que la hagas. Yo de alguna manera iba a querer decir algo por ahí, me hiciste entrar perfectamente en este tema. Pueden ser las dos cosas. Es decir, no sabemos. Como no sabemos, tenemos que especular, ¿de acuerdo? Puede ser un sistema muy organizado, aceitado, hilvanado, de lo cual no estoy muy convencido. Yo creo que estamos en la versión uruguaya. Es decir, un poco que sí, un poco que no. Un poco hasta inconsciente de parte de los propios criminales la forma de llevarlo a cabo. Que quizás es exactamente esto lo que querían, pero la forma de hacerlo, yo diría en ciertos aspectos hasta torpe, quiero ser claro. Pero de todas maneras, yo no creo que estemos ante un sistema tremendamente organizado. Y cuando digo yo creo, de repente estoy totalmente equivocado y las noticias entre unos días me desdicen, pero ojalá yo tenga razón. Yo prefiero suponer que se trata, pero hay que prever todo, que se trata de una hipótesis en la cual tenemos gente que sí trabaja organizadamente, pero en esa versión un poco pequeña o reducida de un operativo. Si pretendía matarla, fue un desastre. Si pretendía infundir temor o pánico en ella, más allá del lógico personal, no lo va a lograr porque quien conoce a Mónica Ferrero, yo lo conozco en la época que éramos estudiantes en la facultad, quien la conoce sabe que ella por esto no se amilana, al contrario, prácticamente, funciona casi al revés. Lo más que produce es afectar a su familia, pero ella aguanta, eso lo tengo claro. Y entonces yo creo que como, desde el punto de vista organizativo no es una joya para la criminalidad, un ejemplo de cómo delinquir, es medio pelo. Lo que pasa es que igual es un atentado, igual hubo un explosivo, igual hubo disparos, entonces es tremendo. Pero yo no creo que estemos ante alguna cuestión, no solo para evitar una especie de paranoia o esquizofrenia, habría que definirlo psiquiátricamente, social, sino también desde el punto de vista operativo y policial. La policía debe trabajar en todas las hipótesis, lo doy por descontado, pero para mí la más sólida es que son grupúsculos, que tenemos células activas de criminalidad que hacen ese atentado, como otro día de repente a una persona la agarran a balazos en una esquina muy populosa. ¿Y qué perfil tienen estas bandas, como por ejemplo la de los Salvini? ¿Es el mismo perfil que podrían tener en otro lugar de Latinoamérica, donde quizás ya hay más una cultura de bandas o de maras, más formalizado, con una estructura más armada? ¿Estamos frente a eso? Yo creo que no estamos frente a eso. No me refiero con nombre propio porque no sé mucho en lo específico como para decir, sé lo que ha salido en la prensa y eso nunca es mucho porque siempre hay mucha más información, ¿no? Claro. Yo creo que no, que nosotros distamos bastante de lo que fueron las maras que tuvieron sus orígenes en Centroamérica, principalmente en El Salvador, que tenían grupos organizados con todo tipo de redes. Acá estos grupos son grupos en expansión, son grupos que si prosiguen en su labor pueden llegar a todo eso. Entonces, el factor de riesgo que se corre con ellos sí es tremendamente grande. Pero hoy día todavía le falta mucha estructura y esto lo digo pensando en personas que he conocido de ese ámbito de criminalidad fuera del Uruguay y charlando, digo, estando recluidos o lo que sea, y uno se da cuenta que la organización, digamos, que hay en Uruguay no es demasiado grande, todavía es muy contenible. Ojo, va a haber que trabajar mucho generacionalmente, porque en realidad este tipo de organizaciones recurren a personas jóvenes, pero puede que joven igual sea 30 años. Me refiero que para esto, para la criminalidad joven, 30 años no es muy joven, quiero ser claro por las dudas. Para mí es muy joven, pero no para la criminalidad. Recurren a gente joven que utiliza como un fusible. Es decir, funcionan, son descartables, son herramientas de uso. Los verdaderos jefes o líderes generalmente quedan fuera de Troya. Ahora, eso no quita que aunque estas organizaciones yo no las vea, digo, utilizo primera persona a propósito porque es un terreno especulativo. Pero bueno,
Me llamaron para que opine, entonces opino. Exacto. Yo creo que este tipo de grupos son grupos con una organización mediana, no muy grande en el sentido, no de sus intenciones, que pueden ser muy elevadas en cuanto a muchos tipos de criminalidad, sino que todavía no tienen la suficiente estructura. Y ahí me lo decían gente metida en este tipo de criminalidad en otros países, que esto requiere una infraestructura que abarca barrios enteros, que abarca situaciones. Bueno, para poner ejemplos, las favelas en algunas zonas de Brasil. Uruguay no tiene nada parecido a eso. Tenemos barrios vulnerables, barrios de miseria, tenemos gente que pasa hambre, tenemos un montón de cosas espantosas, pero no hemos llegado a esa situación. No hemos llegado no quiere decir que no estemos en el camino para llegar. Entonces estamos a tiempo de atajarlo y de trabajar mucho con esos muchachos, hoy no en el ámbito del delito, a lo sumo infraccionales, menores de edad o que están al borde de ello, para que ellos no encuentren en meterse como mano de obra relativamente barata, además y provechosa para estos grupos criminales, que no encuentren el ámbito porque se dediquen a otro tipo de cuestiones, el deporte, ya no voy a decir ni siquiera estudiar, porque es un poco pretencioso de mi parte, pero por lo menos ocupacional, que vayan por otros caminos. Eso indica que el Estado tiene que tener una gran presencia, no solo en los grupos carenciados o vulnerables, también en los de alta sociedad, porque ahora estamos hablando de delitos predatorios que se dan en un ámbito cuasi callejero, de atentados, pero recordemos que hay otro tipo de delitos que se producen en el seno de las grandes corporaciones y también requiere una intervención del Estado y no es punitiva, ni siquiera es policial. El policía puede poner un dron para vigilar una casa, poner cerca eléctrica, alarmas, yo qué sé, pero no va a pasar de ahí. Y el propósito de atentar contra una persona, y bueno, puede ser con el equivalente a un bazooka en pleno 18 de julio, Río Negro. Germán, no, porque tuvimos un cambio del Código de Proceso Penal que le dio las potestades a los fiscales para investigar, ¿no? Le sacó a los jueces y le dio a los fiscales. Yo te pregunto, si esto hubiera pasado con el viejo código, ¿no? O sea, ¿estaríamos más blindados, menos blindados? ¿Cambió en algo a los efectos de investigar al narcotráfico, por ejemplo, que haya habido un cambio en el código? Bueno, respecto de este caso, de este tipo de No, asuntos... te lo pongo, tú usas ese caso para hablar en general. Yo he sido bastante crítico de ciertas partes del código, porque el Código del Proceso Penal, que ya tiene unos cuantos años a esta altura, tiene partes muy malas y tiene partes buenas. Lo peor es lo vinculado a no darle al juez ninguna prerrogativa. Lo puedo decir tranquilo porque lo dije en el legislativo antes de que se aprobase y no me hicieron caso ninguno, no están obligados a hacerlo. Pero es aquello de si le preguntan, ¿para qué le preguntan si no le va a dar ninguna bola? Pero bueno, eso es, yo soy un simple mortal y nada más. La parte del proceso abreviado no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, lo critico y censuro totalmente, pero acá no tiene mucho sentido. Lo que sí cambió es que le quitó al juez todo tipo de prerrogativa del conocer lo que hoy denominamos en esa expresión, ustedes disculpen la palabra tan berreta, de hablar de una carpeta. Tendría que ser un expediente. Yo sé que las palabras a veces no son lo más importante de cuál utilicemos, pero tienen significados. Es decir, Claro, no, no la se puede. carpeta de, la carpeta y la bandeja de masitas, ahora que nos croissants por allá. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay una cuestión semántica que a veces hace al nivel de la importancia que le queremos dar. Bueno, de todas maneras, yo a lo que quería ir no es tanto a eso, es el preámbulo. Es verdad que la investigación quedó prácticamente dirigida o comandada por el Ministerio Público, por la Fiscalía, y la Fiscalía se preparó relativamente para ello. Yo creo que era muy importante que la policía mantenga un ámbito de investigación sin perjuicio de siempre tener noticia del Ministerio Público, como se hace en muchos países. No estoy inventando la pólvora, quiero aclarar. Yo hubiese matizado un poco más esa cuestión, le hubiese dado un poco más de espacio investigativo a la policía, sin perjuicio de otorgar todas las garantías y de informar absolutamente todo al Ministerio Público. Eso quiero ser bien claro. Ese es el punto, que no hay inflexión. Que no haya investigaciones o pesquisas secretas sin conocimiento de la Fiscalía. Y por otro lado, le hubiese dado, y hablo en primera persona nuevamente porque asumo yo la responsabilidad de lo que digo, simplemente por eso. Porque vanidad carezco porque he perdido todo frente al legislativo prácticamente, así que ese problema no lo tengo, muy poco. Y lo que sí me parece fundamental es que el juez tenía que haber tenido un conocimiento cabal de esa investigación, lo que hoy llamamos carpeta del Ministerio Público, y no llegar a una audiencia sin tener la menor idea de qué va el asunto. Eso no quita que las potestades inquisitorias debían ser del Ministerio Público y son del Ministerio Público y retirárselas al juez, que eso es correcto.
para ir a un sistema acusatorio no puro ni perfecto, porque no hay ninguno puro ni perfecto en el mundo, pero de todas maneras, y de esa manera el Ministerio Público investiga, pero siempre bajo cierto control de la justicia. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que la defensa, y yo no tomo rol por fiscal o defensor, es decir, esto es un tema operativo, que la defensa tenga que pedir que aporte prueba o pericias al fiscal, que es su contraparte, para que éste las disponga. Eso es un contrasentido. Si están hablando de dos personas que no son enemigas, pero que están en fuerte oposición desde el punto de vista técnico. La lógica es que la defensa, esa prueba, si no la puede conseguir ella misma, le sea prodigada por el juez y no por el fiscal. Bueno, esto conectado al caso de Marras, o que nos ocupa, el vínculo es en el sentido de que la investigación va a ser estrictamente el Ministerio Público, no está mal eso, pero creo que en cierta medida le quita cierta potencialidad de trabajo rápido a la policía. ¿Y por qué digo rápido? Y por lo que dicen todos los fiscales en cualquier comparecencia, hasta mediática. No dan abasto con los casos. Para tomar un caso, uno que toman y dejan relegados decenas, centenas de casos. Entonces, bueno, si se va a investigar el caso de Mónica Ferrero, que obviamente es fundamental, siguiendo esa lógica, dejan de atender otros casos. ¿Qué quiere decir esto? Y que la policía tampoco está rindiendo de la manera más adecuada. Y teniendo en cuenta esto que decías, ¿qué herramientas debería adquirir Uruguay desde el punto de vista penal o legal o de proceso judicial para empezar a mitigar o frenar el avance de este tipo de conductas delictivas? Este tipo de delitos no son un tema que se vaya a solucionar por vía de leyes penales. Eso me parece que hay que dar un mensaje claro, ni procesales. Ellas tienen que ser herramientas idóneas, que es distinto. Pero no es que diga, bueno, tenemos que agravar la pena de tal delito. Eso de tontos, discúlpeme, pero no tiene ningún sentido, porque primero, que la persona que hace esto no está calculando voy preso. Segundo, que aunque sea un delito muy grave, no mató ni lesionó. Entonces, igual, de todas maneras, va a ser un delito grave, pero no va a estar en la escala mayor de los delitos, en ninguna parte del mundo. En alguna parte sí, pero en la democrática en general no. Entonces, eso me parece que no es que tengamos que tener una ley más dura desde el punto de vista penal, porque eso ha fracasado en todo el mundo. Lo que sí me parece claro es que tenemos que tener un sistema operativo, judicial y de Ministerio Público mucho más eficiente. Eso requiere recursos humanos, requiere insumos económicos, requiere personal, pero no es por este caso. Lo que pasa es que uno aprovecha este caso para decir cosas que diríamos sin este caso. Antes de este caso, durante este caso y después de este caso. Por ejemplo, la JUTEP, esta mañana se conoce, bueno, ayer la JUTEP, desde la JUTEP se manifestaba que los recursos le van a alcanzar hasta marzo de 2026 y que no podría seguir funcionando sin un apoyo presupuestal. Independientemente del caso de la JUTEP, pero teniéndolo en cuenta, cuáles son las herramientas que tiene hoy ya el Estado que podrían contribuir a identificar el origen. Las herramientas las tenemos, es decir, uno puede mejorarlas Que siempre. hay que fortalecer o crear. Claro, esto no pone al descubierto un agujero negro desde el punto de vista de las leyes, tanto penal sustantivo como penal adjetivo o procesal. No pone al descubierto eso, porque entonces todo delito lo haría. Y bueno, las leyes son perfectibles, de hecho por eso se modifican, a veces se mejoran, a veces se empeoran, pero es la dinámica propia de las leyes penales. Esto es un problema estrictamente de tipo, ya que ustedes mencionaban justo a Luis Eduardo Moraz, que yo le tengo mucho aprecio, es un gran profesional, esto tiene fuertes connotaciones penales, criminológicas, victimológicas, sociológicas, de psicología social, todo eso está presente. Y ni que hablar de criminalística, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista operativo, pero esto tiene connotaciones. ¿Sí? Esto no se llega porque el código del proceso penal, en las partes que a mí no me gustan, porque esté mal. Yo no puedo decir que esto es responsabilidad de que tengamos juicio abreviado o de que el juez no tenga un estudio más acendrado y profundo de lo que es la causa que le llega. No, es decir, eso no lo va a solucionar, eso serían mejoras relativas. La verdadera mejora en esto ni siquiera es estrictamente policial, por más que también hay que dotarlos del equipamiento para poder custodiar a este tipo de personas de una manera francamente idónea. Eso todo se necesita. Lo que más se necesita es que determinados grupos sociales, humanos, no opten, siendo jóvenes, por entrar a este tipo de criminalidad en lugar de entrar al mercado laboral, en lugar de tener el aspecto social o cultural. Y yo sé que esto que digo a mucha gente no le importa.
Y bueno, lo entiendo, yo qué sé. Pero la verdad es que por más que pongamos ahora muchos matafuegos de tipo contentivos, represivos, no inhibe de que hayan matado a Kennedy. ¿Entienden? Es decir, Pero mire, pero también mataron a Gandhi, ¿no? sí, también. Una de las primeras acciones que tomó, digamos, la policía fue hacer incautaciones en las cárceles, ¿no? Celulares. Es decir, en el entendido de que estas bandas están operando desde adentro y son lugares de reclutamiento. Y eso está pegado de alguna forma con la inflación punitiva también, o no, porque vos tenés que darle una pena a una persona que comete un delito. Pero estamos viendo que también que se está generando un caldo de cultivo importante dentro de las cárceles uruguayas, ¿no? Sí, es cierto, y es muy factible que la medida sea correcta y es lo que haya que hacer, por supuesto. Pero es lógico suponer que en las cárceles haya contactos o pueda haberlos con este tipo de delitos porque pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, es lógico que se actúe así. Pero lo que pasa es que yo vuelvo a un punto que me parece de inflexión fundamental. Si estas personas, si estos grupos organizados criminales, que no son ellos los que llevan a cabo los atentados, son los que los pergeñan, a veces ni siquiera los planifican, solo dan la orden de que se lleve a cabo, quiero aclarar. Pero esos grupos funcionan porque consiguen mano de obra. Sin mano de obra no funcionan, porque ni siquiera tienen ellos la capacidad de efectuarlos ellos mismos muchas veces. ¿Entienden? Me refiero no al individuo que puede salir mucho en las noticias, me refiero a los que nunca nos enteramos, que tienen otro estatus, que parecen similares a cualquiera de nosotros. Me refiero a esas personas. Si no pueden captar a esas personas vulnerables, débiles desde el punto de vista de su carácter y que se expresan a través de atentados, esto o si no, o será o un secuestro, acá no hay casi secuestros, muy poco, pero bueno, o será otro tipo de atentado, esas balaceras que vemos 2x3, pero lo hacen porque son personas que, mano de obra accesible, barata, disponible, vulnerable, que en la sociedad viene fracasando y viene frustrada prácticamente desde que empezó a corretear. Entonces, si no trabajamos sobre esa base, que claro, no es de resultado inmediato, eso está claro. Si no trabajamos sobre esa base, seguiremos teniendo y peores situaciones. Germán, quiero retomar, perdona Gaby, vos decías, bueno, las herramientas el Estado las tiene para mitigar estos delitos, ¿no? Pero a veces queda en el imaginario, digamos, cuando uno reflexiona sobre estos temas en general, que voy al caso de este concreto de Albín, no para centrarnos en él, pero para ponerlo como ejemplo, ¿no? Albín, la familia de Fernández Albín viene ya de un prontuario delictivo conocido y que creo que fue en marzo o en abril, lo habían agarrado en un barrio privado cerca de La Tahona y había entrado preso, ¿no? Y ahora 4 meses después, 5 meses después, se lo asocia con este nuevo delito. Entonces, lo que queda es, ¿por qué si todo el mundo sabe quién es y qué hace y saben dónde ubicarlo y dónde está y tal, por qué repite sus acciones? ¿Es que estos grupos se están sofisticando demasiado o es que la justicia no está logrando dar con las pruebas suficientes para realmente evitar que esto se siga desarrollando? Seguramente es un mix de todo, ¿no? Por un lado, vuelvo a lo mismo, porque tienen mano de obra. Moriré diciendo eso, porque sin eso no lo pueden hacer. Primer punto. Segundo punto, que la justicia en forma genérica, abarcando el Ministerio Público, que no es estrictamente la justicia, pero en sentido coloquial lo podemos utilizar, que el Ministerio Público, con el juez y todo el sistema operativo de justicia no haya logrado las pruebas, es factible que efectivamente sea así. O puede pasar que no haya logrado lo que no exista. No lo sé. Yo no puedo hablar de esas personas con nombre propio y decir que hizo lo que yo no sé si hizo. Que tiene un prontuario criminal está claro. Ahora, si han hecho todo lo que más que se les asigna, no sé si es así o es porque es cartón ligador. Llega un momento que no lo sé, es como los crímenes de Goncalves. Llega un momento que no sabemos si cometió todos esos, si cometió más, si cometió menos. Sabemos que cometió crímenes. Entonces, un poco lo mismo. Lo que yo veo es que independientemente de que la justicia pueda no tener los elementos probatorios suficientes, si es que realmente los hay, también está claro que esta persona se actúa porque encuentran un caldo de cultivo apropiado para poder actuar. Ya no solo en la recolección de mano de obra que ya mencioné repetidamente y por hoy creo que es suficiente, sino también en que encuentran un negocio lucrativo
a través de este tipo de cuestiones. Y ese es un punto en el que no solo se debe actuar desde el punto de vista policial. Para que no sea lucrativo el negocio, hay que revisar que el mercado dé respuestas de otro tipo frente al producto que estas personas ofrecen, aunque sea clandestino y delictivo, porque las reglas de la delincuencia, por más que tenga implicancias físicas, corporales, de terrorismo, lo que se quiera, básicamente es económica. Lo que hacen son negocios espurios en los que puede implicar lesionar, matar personas, pero son negocios de rango estrictamente económico, lo hacen por dinero. Y entre otras cosas lo hacen por dinero porque el producto que ellos ofrecen es un producto que tiene todos los elementos para ser atractivo. Lo quiere mucha gente, se torna de difícil acceso y por esa manera llegan a una vía de acceso mucho más rápido. Entonces cumplen las reglas del mercado. Se los va a responder mucho mejor que yo una persona que esté en el rubro de la oferta y la demanda comercial y va a entender perfectamente cómo funciona lo lucrativo del negocio. Una de las maneras en el mundo históricamente de abatir el hurto de radios en los automóviles, un ejemplo banal, chiquito, sin violencia física. Pero ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es que las radios de los automóviles sean accesibles, mucho más baratas y que además los sistemas hayan cambiado y que hoy no sea lucrativo hurtar la radio de un auto. Cada tanto pasará, pero no es la regla. Ya no es la regla prioritaria. ¿Por qué? Porque cambió el sistema. Bueno, tendremos que pensar si no hacer algo parecido como con las radios de autos, con los rubros delictivos en los que trabajan estas personas. Bueno, hubo algún intento, pero quizás como solución parcial, ¿no? Que fue, bueno, la legalización del mercado del cannabis. Sí, bueno, la ley que se hizo sobre eso fue muy defectuosa, plagada de inconsistencias. Yo dejo de lado los aspectos morales, éticos, porque si vamos por los productos que nos hacen daño, se vende azúcar, se vende de todo, Alcohol. Se vende tabaco, se vende mate. El mate es adictivo, la mateína, por supuesto, que afecta al sistema nervioso central, que diga que no, se nota que no ha tomado mate. Bueno, y son productos que podemos acceder. Bueno, yo qué sé, yo no tengo que hacer clases de moralina ni nada por el estilo. Para mí me parece claro que las llamadas drogas prohibidas son drogas prohibidas porque la prohibición es un gran negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio no solo a nivel de estos grupos delictivos que encuentran ahí un campo orégano, sino que es un gran negocio transnacional y de grandes empresas y corporaciones. Entonces, yo qué sé, y pretender con una ley sobre legalización del cannabis, que no es legalización porque en Uruguay consumir droga nunca fue delito en la historia del Uruguay democrático desde 1825, y antes tampoco, pero en esa época nunca fue delito. Lo que es delito es el acceso. Y uno dice, bueno, le van a vender la droga y ¿se acuerdan que se hablaba hasta de venderlo en las farmacias? Es impensable, es como vender cigarrillos en la farmacia, ¿entienden? Equivaldría a tabaco, son cosas que no tienen sentido. Tampoco tendría que vender en la farmacia yerba mate, ni té ni café. Lo digo claro, ¿no? Con cosas que son todas adictivas. Después que le lleven un registro. Y si va a ser legal, ¿para qué va a tener un registro? Es cuasi policial el planteo, ¿entienden? No es operativo. Y después que el individuo pueda plantar en el balcón de su casa, si consigue una especie de efecto invernadero, unas plantitas. Si planta una más es delito. Y resulta que el individuo puede plantar de repente dentro de la cantidad, pero lo que le sale no es una cuestión de bonsái, sino que le sale un árbol que parece un ombú. Digo un disparate a propósito, ¿no? Entonces, es una versión muy yoruba de lo de la marihuana. En esto, como el maestro Olmedo, si vamos a hacerlo, hagámoslo. Si vamos a hacerlo bien, hagámoslo en serio, ¿no? Es decir, una liberalización es dejar que se pueda vender en locales como lo mismo donde se vende el tabaco, el mate, el té, el café, Expendios. Controles como los del alcohol, que funcionan más o menos, y estos de la marihuana funcionan muy bien. Pero si es una decisión que toma solo Uruguay, no hace... Se ha dicho siempre eso. El tema está derivando otro camino, pero bueno. Sí. Se ha dicho siempre eso. Afirmación relativa, harto discutible, porque con ese criterio en Uruguay entonces nunca podríamos haber implementado la abolición de la pena de muerte, siendo pionero en el mundo. Y en Uruguay no se aplicaba la pena de muerte, aún estando vigente, y merced a Pedro Figar y Williman, en su momento, presidente Williman, en su momento, comienzos del siglo pasado, 1908, si no me falla la memoria, Uruguay hace un quiebre a nivel mundial, pero digamos, indudablemente desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y se argumentaba, entre otras cosas, que entonces iban a venir los grandes criminales a llevar a cabo esos crímenes, y no pasó. Germán, ¿qué tiene que hacer de acá
a diciembre todas las mañanas alrededor de esta Depende, hora. del Puede lunes venir. a viernes generalmente dar clases. Bueno, después... Ahora me voy a comer una media luna porque creo que Perfecto. habían conseguido sapo, yo le Por pedí, supuesto. le inquirí. Ahí está. Y después me voy a facultad las un ganaste. rato. Bueno, muy bien. De acá a diciembre invitado. Yo Cuando quiero quieras, agradecerles la a invitación. El cualquier tema hora. no es agradable, pero lo agradable o lo bueno es que no le pasó, bueno, físicamente nada a Mónica Ferrero y que esto da la pauta de que a estos temas tenemos que darle importancia, no pánico, no una locura, no hacer cosas en caliente, pero sí tomar en serio a la criminalidad. La criminalidad no es un juego. Y como lo tomamos en serio, llamamos a gente seria para que Bueno, llamen a otro, brinde su entonces. experiencia. Ya viene Moraz. Un gusto, Ale, realmente. Amigos, nos vamos a exteriores. Joaquín nos está esperando.